Para defender la verdad, para defender la ley, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, surge APER TV. La Junta Directiva de APER TV, presidida por don Ricardo Belmont Casinelli, desde el último viernes ha entrado en funciones. Y por supuesto a todos los broadcasters de Costa, Sierra y Selva, las felicitaciones del caso y los deseos de éxito en este proyecto para democratizar las comunicaciones y sobre todo para dar un mejor servicio al radio escucha, al televidente. Amigos, vamos a analizar con detenimiento una serie de comentarios, estudios, por ejemplo de José Rodríguez Elizondo, que es un personaje importante, estuvo acá en el Perú 10 años, y por supuesto también hay por ahí un comentario de Tomás Mochiati, que habla de la visión temerosa de lo que puede pasar frente al Perú en La Haya, pero no temerosa en el sentido que ustedes pueden pensar, sabemos la disparidad de Fuerzas Armadas, sino en el futuro. De ahí que cambia la visión y la lógica para presentarse hacia el Perú con una buena vecindad. Eso implica Teletón, eso implica más inversiones, eso implica controlar la telefonía celular, como está aquí, eso implica más inversiones, es cierto, pero también más alienación, más programas de televisión donde hay una clara influencia del capital chileno con imágenes morbosas. Y usted va a tomar nota de todo ello. Solo quiero dejar, antes de presentar a Rodríguez Elizondo, por ejemplo, aquí tengo el Diario Expreso. Si uno analiza sus páginas, por supuesto hay tantas empresas, la publicidad es cierto, vemos aquí que no hay esa carga, no existe acá en esta edición, ustedes lo pueden ver, acá está Movistar, es cierto, pero no es chileno, es de España, no hay publicidad chilena, es un diario bien peruano, como usted puede apreciarlo. Vamos a otro diario, el diario La Primera, usted también lo ve aquí, no está la publicidad chilena, podemos, ahí está Movistar, que es española, la Municipalidad de Lima presenta un canje con Canal 5, etcétera, pero no hay publicidad chilena. Pero si vamos a otro diario, que todos los días, especialmente los sábados, por ejemplo, lo que mostré, tremenda página de una empresa chilena, aquí a toda página. ¿No dependen los medios también de esa gran influencia en la magnitud que se da, por ejemplo, en el diario de La Rifa? Eso influye. No dejemos de ver lo que está pasando. Lo alertamos aquí, como se alertó el abrazo del oso y lo dijo nuestro fundador hace bastante tiempo, como advirtió el hecho de no tener ministros leales de confianza. Entonces eso nos lleva a hacer determinados apuntes. Tome nota usted, amigo televidente, cómo nos mira Chile. Adelante. Sigamos revisando más en profundidad otros temas aquí en CNN Chile. La Cancillería de Ecuador señaló que la demanda marítima peruana en contra de nuestro país debe ser resuelta por la Corte Internacional de Justicia y comunicó que se abstendría de entregar su opinión respecto a este caso. ¿Qué significa esta determinación para el desenlace de la causa en La Haya? Para hablar de este tema nos acompaña el analista internacional y exdiplomático José Rodríguez Elizondo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por invitarme, Ramón. ¿Cómo estás? Siempre su opinión es importante para poder darle en contexto a este tema que, como lo hemos conversado en varias ocasiones, nos va a mantener pendientes con Perú durante mucho tiempo. Y se van escribiendo capítulos. Ayer se escribió uno nuevo. Nosotros como país, tal vez como Cancillería, como autoridad política, teníamos la esperanza de que Ecuador pudiese sumarse ante esta petición de dar alguna opinión respecto del diferendo que tenemos con Perú, o el diferendo que dice Perú que tiene con nosotros, mejor dicho. Desde ese punto de vista, el hecho de que Correa haya señalado que no va a participar, ¿eso cómo debiera interpretarse? Técnicamente, Ramón, significa yo no me meto en la litis, en el contencioso. Pero no significa que cambie de opinión, porque está la ley, o sea, para Ecuador, y está en la conveniencia de Ecuador, el paralelo es el límite marítimo. Por lo tanto, aquí la diferencia está en que Chile tiene que enfrentar la litis, el pleito, solo contra Perú ante los jueces. El óptimo para Chile era que también se hubiera hecho parte Ecuador para que fueran 2 contra 1. Aparecía Perú demandando a 2 países, que la imagen desde el punto de vista
público, político, psicológico, todo lo que puede influir en el juez más allá de la letra de la ley, fuera caramba, si yo aquí no hago justicia a Chile, tampoco se la voy a hacer a Ecuador, ¿no? Pero el lenguaje ahora dice que Ecuador espera su destino bilateralmente con Perú. ¿Es como para celebrar, como dicen algunos medios peruanos hoy día? ¿Es como una victoria que se han anotado? No. Digámoslo desde otro punto de vista. Para Chile lo óptimo es que Ecuador se hubiera introducido en la litis. Pero lo menos malo es que Ecuador le pide una garantía al Perú, como le escuché a Correa ayer, de que sí, le dice, va a respetar el límite. Pero dejémoslo por escrito. Demos un papelito. Ahora, si Alan García le firma el papelito, Chile toma ese papelito y lo lleva ante la Corte. Fíjese, Corte, que aquí dice que el paralelo es frontera marítima con Ecuador y donde existe la misma razón existe la misma disposición. Por lo tanto, es un juego de ajedrez complicado. ¿Le firmará el papelito García? No le vi la cara muy contenta a Alan García cuando le pidió el papelito. A mí me pareció que lo sorprendió un poco ahí en la conferencia cuando le dijo, no sé, es una interpretación. Bueno, el lenguaje corporal era un poco sorpresa de Alan García y como de una aventura dialéctica de Correa, de decirle en cámara, deme el papelito, porque no era una cosa de mucha confianza, ¿no? No es decir, te creo en tu palabra de presidenta a presidente que no vamos a tener ningún pleito fronterizo. Ahora te agrego una cosa, cuando Toledo empezó en tierra derecha con esto de la demanda que iba, le ofreció a Ecuador un tratado limítrofe expreso, tácitamente respetándole su límite marítimo. Si Ecuador hubiera aceptado, habría significado que Ecuador también se plegaba a la tesis de que no era límite marítimo el paralelo. O sea, lo habría sacado del juego de los tratados del 52 y 54. Con esto te quiero agregar otra cosa, o sea, la diplomacia que viene desplegando el Perú con respecto a Ecuador es cosa seria y de larga data. O sea, ese es un antecedente muy importante porque da cuenta entonces de que efectivamente Perú ha estado desde hace mucho tiempo viendo este tema y lo ataca por todos los frentes. Por todos los frentes. O sea, entrega argumentos jurídicos, que uno puede estar de acuerdo o no, desde el punto de vista chileno o no, pero desde el punto de vista de su diplomacia se mueve con mucha efectividad. Pero por supuesto, si esta es una cosa que yo a mis alumnos se las he enseñado desde que empezó este tema, ¿no? Que aquí lo que ha habido por parte del Perú es una estrategia. Cuando tú dices una estrategia, dices una planificación con manejo del tiempo, manejo del lugar más oportuno para tomar la iniciativa, opinión pública trabajada, diplomacia, etcétera. Y para Chile esto fue recibido simplemente como una demanda jurídica desde el punto de vista de la imagen. Yo sé obviamente que presidentes y cancilleres se han preocupado, pero no hubo el equivalente a una contraestrategia. ¿Será que nosotros somos demasiado reglalistas, apegados a la regla, muy constitucionalistas, cuando vemos este tipo de materias que confiamos mucho en el derecho internacional y que lo colocamos por sobre todo, que tiene que ser así, obviamente un país respetable y que se hace respetar afuera, tiene que respetar el derecho internacional, pero en este tipo de cosas no es lo único lo que hay que llevar adelante, ¿no? El sistema de tratados limítrofes de los países es el equivalente a la paz. Si tú no mantienes el respeto por los tratados, estás vulnerando la paz. Pero aquí es donde hay una estrategia de un país que tiene un servicio de política exterior muy inteligente y muy preparado, es decir, ¿cómo hacemos esta movida sin que se produzca un problema de paz, o sea, sin casus belli? ¿No? Entonces por eso eligieron un camino jurídico. Para mí la estrategia peruana es inteligentísima. Piensa tú que en el caso del Beagle, cuando nosotros quisimos ir a La Haya, ¿qué nos dijeron los argentinos? Primero vamos a la guerra. Entonces por eso te digo que la preparación de esto ha sido un verdadero ajedrez en el cual ellos han jugado con muchas más piezas que nosotros. Ahora yo buscaba y logré encontrar aquí en mayo del año pasado al ministro
entonces ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, un encuentro que tuvo en Ecuador con su par. En ese entonces, Fander Falconi, él ya no es el canciller ecuatoriano en este instante, pero da lo mismo. En ese instante se logró sacar una declaración a Falconi que decía textualmente: para nosotros estos son tratados de límites. En el caso nuestro, como Ecuador, hemos declarado que tanto el acuerdo del 52 como del 54 constituyen acuerdos de límite. O sea, es lo que Ecuador siempre ha refrendado, pero aquí lo dijo textualmente. No, y antes lo había dicho el presidente también, frente a una embestida de Ricardo Lago, ¿no? Porque exacto. También se le había retraído el presidente antes diciendo Ecuador se preocupa de Ecuador, y ahí tuvo que ponerse las pilas a Ricardo Lago e ir a hablar con él, y le sacó también una declaración muy parecida a esa. Lo que me llama la atención es ya una interpretación periodística que hay de este hecho, pero que, no sé, dice: los rostros alegres de la delegación chilena eran evidentes, incluso un destacado diplomático señaló: destapen la champaña, como diciendo, ok, tenemos a Ecuador aquí casi en el bolsillo. ¿Qué puede opinar uno ahí al respecto? Es la parafernalia psicológica, psicopolítica que rodea todas estas movidas, ¿no? Pero realmente Ecuador no fue más allá de lo que quería ir. Chile se dio cuenta un poco tarde de que tenía que hacerle más cariñito a Ecuador. Fue el momento en que pusieron en la embajada a un estupendo embajador nuestro que es Juan Pablo Lira, que le potenciaron la embajada, ¿no? Pero era un poco tarde, o sea, estas medidas reactivas nuestras que llegaron un poco tarde. Fíjate que yo estuve acompañando a la comitiva de Mariano Fernández para la segunda interministerial en Quito, que fue en septiembre del año pasado. Fui como una especie de ataché cultural ahí porque conocía gente, mientras ellos estaban en reuniones yo iba a conversar, por ejemplo, con Rodrigo Borja, que me interesaba entrevistarlo. Conversé con Alberto Acosta, que no es el futbolista, sino que el presidente de la Asamblea Constituyente, la última que hubo en Ecuador. O sea, personaje gravitante en la política interior. Dos figuras prominentes. Y cuando yo le pregunté a Borja por el asunto de que estamos conversando, cómo iba a reaccionar Ecuador, la respuesta de él fue que Ecuador le estaba velando por su interés nacional, ¿no? Que tenía las mejores relaciones con el Perú. Cuando conversé con Alberto Acosta fue más explícito. Me dijo: Alan García es un tipo supremamente inteligente, me dijo. Ha desarrollado una gran diplomacia con Ecuador. Michelle Bachelet podría haber hecho mucho más para acercarnos a Chile. Caramba, decía, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Evidentemente que la amistad, como la diplomacia, hay que regalarla. Si tú crees que tienes un amigo asegurado y nunca le haces un cariñito, ese amigo se va a ir distanciando, diciendo, bueno, realmente Ramón no me quiere tanto, Pepe no me quiere tanto, y es como las relaciones humanas. O sea, la gran diplomacia tiene que estar todo el tiempo encima del amigo, no solo cuando lo necesita. Entonces, en perspectiva de lo que ha sucedido aquí, ¿qué otros capítulos que se puedan escribir de aquí en adelante hasta que se escriba el capítulo final, que es la resolución de La Haya, hay que ponerle atención para que este componente político adelantarnos y que no se adelante tal vez Perú? Porque ya está este capítulo con Ecuador, parece ya más o menos escrito. ¿Hay otros que se ven donde puedan atacarse? Mira, Ramón, es lo que yo vengo predicando académicamente y en mis escritos, en mis libros, ¿no? Que exista una demanda jurídica no significa que durante los 4 o 5 años que dure el pleito se acabó la acción política, la acción diplomática. La pregunta que se hace a la gente es: después del fallo de La Haya, ¿qué? La pregunta que yo le hago a la gente es: ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras pasan los años? ¿Nos vamos a ir preparando desde hoy día el post-periodo del fallo? ¿Y esto significa qué cosa? Significa ir amarrando la posibilidad de una mejor relación con Perú.